Estas horas nos acompaña el economista Jorge Garicoche porque estamos empezando el 2020 y queremos conocer la visión de los profesionales acerca del escenario que enfrenta nuestro país. Así que muy buen día y gracias por su tiempo. Muy buen día, Silvia, muy buen día a toda la audiencia de Canal Pro. Un gusto compartir con ustedes en este lugar. Desafíos principales para la economía paraguaya en el 2020, ¿qué nos espera? Bueno, este 2020 parece ser mucho más optimista que de lo que fue el 2019. Se espera una muy buena producción de nuestros principales rubros agrícolas, principalmente lo que es la soja, el maíz y el trigo, que no tuvieron un muy buen desempeño el año pasado. En el momento de la siembra la lluvia llegó a tiempo y ahora se espera que la lluvia pare a tiempo para que eso pueda tener el nivel de humedad requerido y no tanta humedad si es que la lluvia no para. Un escenario un poco negativo es que los pronósticos dicen que en febrero va a haber una gran cantidad de lluvia y eso podría afectar en gran medida a la producción, ¿verdad? Porque va a tardar en que eso se seque y en que eso tenga el tiempo de maduración correcta. Entonces, siempre estamos dependiendo un poco del clima para realmente poder entender cómo va a comportarse la economía paraguaya. Y eso es un punto importante porque siempre que comienza un año hablamos de perspectivas que tiene el año, qué es lo que se viene en estos 12 meses, pero creo que como país tenemos que empezar a mirar un poquito la economía a mediano plazo, ¿verdad? Es necesario y fundamental empezar a diversificar más nuestra economía porque si no siempre estamos en el vaivén esto de cómo va a estar. Estamos rezando, orando para que llueva a finales de un año y cuando comienza el otro año estamos rezando y orando para que pare de llover. Entonces estamos dependiendo mucho del clima para tener un buen año económico. Entonces el principal desafío de Paraguay es dejar de depender tanto, vamos a decirle, del sector primario. Sí, una cuestión interesante que uno ve en los números es que la industria paraguaya ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Sin embargo, al desglosar un poquito más esos números, encuentra que el crecimiento industrial que tuvo Paraguay en gran medida es la agroindustria. Y la agroindustria tiene como insumo el sector primario. Entonces, tenemos que empezar a apuntar a otros sectores que ya comenzaron a despertarse, ¿verdad? Las autopartes, que unos 10 años atrás no existían en Paraguay. Llegó uno y detrás de él llegaron 5 más. Y hoy están llegando en mercados muy exigentes como el brasilero, como el argentino, por lo cual también es muy importante que estos países vayan creciendo, ¿verdad? Brasil parece ser que por fin empieza a despegar, no en la medida quizás que muchos esperaban ya, pero sí comienza a dar indicios de una mejora económica. No es el caso de Argentina, que tiene bastante preocupado. Por supuesto, para algunos dicen, bueno, es una gran oportunidad para que las inversiones que están en Argentina vengan y se radiquen en Paraguay. Podría ser, pero sin embargo no hay que perder de vista que Argentina es uno de nuestros mayores socios comerciales y que a nosotros nos conviene que les vaya bien. Si bien es cierto que la coyuntura genera una oportunidad para que muchas de sus inversiones vengan a Paraguay, esas inversiones también van a tener como mercado la región. Entonces a nosotros nos conviene que a estos países les vaya bien. Entonces sería importante también ahondar un poco acerca de la situación regional, pero antes usted mencionaba el potencial y la necesidad también de Paraguay en el rubro industrial. ¿Cuál es entre las industrias que ya están instaladas el sector, el rubro que tiene mayor potencial en el escenario actual en el que estamos? Bueno, te mencionaba el caso particular de las autopartes, que es un sector que despegó de manera muy interesante con mucha mano de obra empleada y que empezaron con el cableado de autos y eso fue también impactando en otros sectores porque del cableado pasaron a otras partes del auto y hoy están preparando asientos de cuero. Entonces, en la medida que la economía tenga lugares donde ir saltando, ¿verdad? Incluso un economista dice la teoría del mono. En la medida que un mono tenga más ramas donde ir saltando, la economía se va volviendo mucho más compleja, ese bosque económico se va volviendo mucho más denso. Y si un sector no está fortalecido, tiene un mal año, esos monos pueden saltar a otro árbol, ¿verdad? Una interesante forma de graficar un poco cómo cuando la economía está diversificada, los trabajadores pueden desplazarse de una industria a otra. Entonces,
si en gran medida nuestra economía depende de un sector que tiene como factor principal el clima, siempre estamos dependiendo de eso, y el transporte depende de eso, los servicios dependen de eso, y en gran medida el sector financiero paraguayo también depende de eso, ¿verdad? Hoy existe una deuda muy importante de los productores agrícolas, agropecuarios, ¿verdad? Que pone mucho en riesgo también el sistema financiero. Entonces, es más que importante que el bosque económico que tengamos se vaya densificando y podamos ir saltando. Como te decía, indicios como el de las autopartes y otros sectores que fueron apareciendo, el sector de vidrios que hoy exporta Paraguay, parece ser muy interesante y hay que ir potenciando eso. Me anticipo un poco a tu pregunta y a la pregunta que muchos tendrían. ¿Y cómo potenciamos eso? Brindando ciertas condiciones donde tenemos que hacer machear el buen clima de negocio que tiene Paraguay, porque siempre estamos en los primeros lugares, siempre Paraguay figura en el top 3 de la región del clima de negocio, ¿verdad? Hoy con Chile, con los problemas que está pasando, Paraguay encabeza ese clima de negocios en la región, pero sin embargo, cuando hablamos de otros indicadores como el Doing Business, el Foro Económico, indicadores del Foro Económico Mundial, Paraguay siempre figura entre los últimos. Entonces es ahí donde ese clima, tenemos el buen clima, pero no tenemos todas las condiciones como para que las inversiones se radiquen. ¿Y cuáles son esos pilares que muchas veces hacen que las inversiones no vengan? ¿Dónde están? Esos indicadores son muy, muy ilustrativos porque los problemas que nos muestran son infraestructura y seguridad jurídica. Existe un gran avance de parte del Estado, no solo de este gobierno, sino del Estado, en la provisión de infraestructura. Por fin Paraguay ha logrado pasar de un nivel de inversión paupérrimo de 150 millones de dólares a unos niveles que el año pasado fueron récord de 800, 900 millones de dólares, y aún así eso sigue siendo muy poco. Entonces tenemos que ser mucho más creativos, tenemos que lograr optimizar nuestro presupuesto público para aumentar esa provisión de infraestructura y sin descuidar y dar soluciones integrales a todo lo que es la seguridad jurídica. Si esos dos puntos logramos enfocarnos y resolver, muchas más inversiones podríamos estar atrayendo, dado que el clima en sí es interesante, ¿verdad? Aún con con nuestros muchos problemas políticos y sociales que tenemos, Paraguay sigue siendo un muy buen lugar, un lugar bastante predecible en lo que es macroeconómicamente, que hace a que las inversiones quieran venir hacia acá, pero tienen que estar todas esas patas, ¿verdad? Una pata hoy está, la estabilidad macroeconómica, y faltan las otras patas que tenemos que ir ajustando un poco para que realmente sea un país muy atractivo a las inversiones. Y las otras patas serían lo que mencionaba, infraestructura y seguridad jurídica. Así mismo, principalmente. Al mencionado mucho el tema de la dependencia de Paraguay del sector primario y demás, otra cosa de la que somos muy dependientes, otros factores son justamente los regionales. Somos muy dependientes mismo nuestra industria de Argentina y de Brasil. ¿En qué escenario está Paraguay ahora en medio de estos dos países? Aparte de Argentina y de Brasil, que por supuesto Argentina sabemos que tiene unas complicaciones tremendas en temas económicos hoy, Brasil, como te mencionaba, parece dar indicios de mejora, pero también dependemos mucho de Chile, porque nuestro sector cárnico en gran medida va a Chile y a Rusia. Rusia nos amenazó con cerrar el mercado por algunas cuestiones que han verificado, y Chile hoy tiene los enormes problemas sociales con los cuales se está enfrentando, que ya afectó de manera importante en lo que fue el tercer trimestre y el tercer y el cuarto trimestre en su economía, ¿verdad? Con una caída estrepitosa de lo que fue el año 2019. Entonces, en ese sentido, el panorama no es de los mejores, ¿verdad? Para el rubro cárnico, pero también eso nos da la oportunidad de no solo, hace rato hablamos de diversificar productos, sino de diversificar destinos. En el 2015-2016 Paraguay se enfrentó a un problema también del cierre de mercado ruso. ¿Y qué hizo el sector? Salió a buscar nuevos mercados, y ahí fue que se encontró con ese mercado de Medio Oriente, de Qatar, que pagaba mucho más incluso que Rusia y que Chile. Entonces, los problemas a veces generan grandes oportunidades para salir a cazar nuevos mercados. En lo que es la situación interna, porque hablamos de las amenazas regionales, por así decirlo, por nombrarlo de alguna forma, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos acá en forma interna? Un punto, menciono por ejemplo, que estamos escuchando mucho a través de los gremios, mismos los profesionales también del sector economía, política, se están quejando de lo que es el gasto público, la calidad del gasto público. ¿Cuáles
además de estas, serían otras amenazas internas para nuestra economía? Bueno, además de esa optimización del gasto público que tenemos que ir cada vez siendo más cuidadosos y más celosos de eso, la formalización de la economía es un punto central que tenemos que comenzar a tomarlo muy en serio, ¿verdad? Porque hoy el 70% de los trabajadores del Paraguay no están en un sector informal, ¿verdad? O sea, no poseen seguridad social, y eso en un mediano plazo, ni siquiera en un largo plazo, va a ser un problema tremendo, porque vamos a tener una enorme cantidad de personas que no van a poseer jubilación, y eso va a hacer que cuando hoy estamos diciendo, por favor, optimicemos el gasto público, dentro de 15, 20 años, todo ese gasto público va a ser destinado a subvencionar a personas que no tienen jubilación, a que no tienen pensiones. Entonces, es más que necesario ir formalizando nuestra economía en el mercado laboral, y también hoy la posibilidad de que en este 2020 se empieza a poner en marcha la nueva reforma tributaria que le llaman. Para mi gusto no es una reforma, pero esos ajustes tributarios, si podemos llamarlo así, donde el gobierno generó unas medidas muy interesantes de modo a atraer a las pymes principalmente hacia la formalización, ¿verdad? Este año se pone en marcha estos impuestos simple y resimple, que así como su nombre los dice, son bastante fáciles de deducirlos. Bueno, no tienen deducciones, tienen cuotas fijas. Entonces, eso yo creo que es un ambiente propicio para que estas pequeñas y medianas empresas realmente puedan sumarse al barco de la formalización, y a través de eso también disfrutar de los beneficios que puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque el sector financiero, mencionábamos que tienen varios problemas, pero también tienen una cierta liquidez que pueden financiar varios proyectos de emprendedurismo, al cual muchas empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas hoy no pueden acceder porque no tienen forma de demostrar el negocio que están llevando. Si no tienen un formulario de deducción de impuestos, que es una declaración jurada, no tienen cómo mostrar de que realmente están haciendo ese negocio. Entonces, ese proceso de formalización también trae muchos beneficios para ellos. Muy importante lo que están mencionando. Casi nadie nos habla de esto. La proyección, lo que puede llegar a pasar por la informalidad en algunos años con lo que es el gasto público. ¿Se nos puede detallar un poco más? Porque realmente es un tema que no se suele hablar. O sea, todos hablamos de ahora, nuestra plata, pagamos impuestos y se gasta mal, pero ¿qué va a pasar mañana? O sea, en unos años en nuestro país con eso. Bueno, lo que pasa es que como Estado de Derecho probablemente no vamos a abandonar a nuestros ancianos el día de mañana, ¿verdad? En unos 15, 20 años, y vamos a tener una gran cantidad de personas que trabajaron. No estamos hablando de personas que no trabajaron, personas que trabajaron, que estuvieron 20, 25, 30 años en el mercado laboral, pero como estuvieron trabajando en un mercado informal, no contribuyeron a un fondo de pensión social, no van a tener jubilación. Y finalmente va a terminar siendo, aunque el término suene muy feo, ¿verdad? Va a terminar siendo una carga para la sociedad, porque esas personas ya saliendo del mercado laboral no van a tener cómo solventarse al no tener una jubilación, y probablemente vamos a tener que hacer más pensiones para adultos mayores, vamos a tener que hacer más subsidios a la tercera edad, vamos a tener que tener mayor contribución para sistemas de salud, para ese sector en específico, y eso por supuesto va a salir del gasto público, no va a salir de otro lugar. Vamos a tener que probablemente aumentar impuestos para hacer cobertura de eso y no para hacer cobertura de lo que hace rato decíamos de infraestructura. Entonces, es fundamental que la economía se vaya formalizando, y eso también me lleva a otro punto, ¿verdad? No tenemos que tenerle miedo a un sistema y un marco regulador del sector de pensiones, ¿verdad? Porque si bien hay un pequeño sector que está formalizado, pero que el sector de pensiones no está regulado, entonces tenemos que comenzar a no tenerle miedo a esto. Digo no tenerle miedo a esto porque el año pasado o el antepasado, cuando eso fue al Congreso, fue parte de un enorme debate, ¿verdad? Y que lastimosamente los legisladores optaron por no hacerlo correr. Entonces, es muy necesario, eso es muy importante, ¿verdad? Por eso decía que el 2020 se presenta como se presenta, pero es la gran oportunidad de Paraguay de empezar a mirar un poco unos años adelante. De ir preparándose. Y bueno, ya nos mencionaba un poco también acerca de las posibilidades de inversiones que se podrían dar también en Paraguay, y vinculando con lo que mencionaba ahora con la reforma, ya nos dijo el impacto que puede tener en MIPYMES, pero ¿cuál sería el impacto
vamos a decirle, para un observador internacional que analiza una inversión en Paraguay, ¿tendría un impacto esta reforma tributaria que se está aplicando o no? No, particularmente creo que no, no es, aún con los ajustes que se hicieron, no, el sistema tributario paraguayo sigue siendo muy fácil, muy predecible. No, no es muy complejo el sistema tributario paraguayo como cuando uno mira el de otros países y uno al hacer el plan de negocio ya termina como cansado de decir tengo que tener en cuenta este tipo de deducciones para esto, este tipo de deducciones para lo otro. El sistema paraguayo es básicamente un sistema 10-10-10, 10 para el impuesto a la renta, 10 para el IVA y 10 para el impuesto a la renta empresarial también. Entonces, algunas que otras deducciones que se ajustaron, como la deducción de envío de platas al extranjero y los dividendos, pero que no complejiza mucho el sistema tributario paraguayo. Yo creo que más bien los inversionistas lo que exigen a Paraguay es lo que te mencionaba, la posibilidad de tener conexiones, ¿verdad? Tanto viales como de sistemas eléctricos, porque cuando uno viene y dice yo quiero montar una enorme empresa acá, quiero hacer inversiones de 150, 200 millones de dólares, mira qué capacidad va a tener, ¿verdad? Y con enormes desfasajes de energía. Digo, la energía eléctrica es muy complicado instalar eso y no tener la seguridad de que va a tener un mínimo porcentaje de desfasaje que sean aceptables en los parámetros industriales. Muchísimas gracias por su tiempo y para Canal Pro. Por favor, a las órdenes siempre.